gracias a Dios, hermanos, porque, como decíamos al principio, el Señor nos permite estar aquí, poder venir un domingo más para exaltar a nuestro Dios. Y hoy quisiera hablar, hermano, de algo que, si usted se dio cuenta y cantó con el entendimiento, los cantos, y no nada más saliendo palabras de su boca, sino con entendimiento, alabando y adorando a nuestro Dios, usted se pudo dar cuenta, hermano, que cantamos, el primer canto decía: el victorioso vive en mí. Las circunstancias no pueden contra mí, el victorioso vive en mí. Y luego cantábamos que Él es poderoso, y luego el que Él hace maravillas. Si usted se da cuenta, hermano, cantamos quién es nuestro Dios, que es un Dios vivo, es un Dios real y es un Dios poderoso. Amén. Entonces, esta mañana quiero hablarles, y gracias a Dios porque pudimos entonarle esas alabanzas a Dios. Nunca nos ponemos de acuerdo, ver el que dirige la alabanza ni el que predica, pero gracias al Señor porque vemos, si usted está atento desde un momento que inicia la reunión, usted está atento a lo que está cantando, a lo que Dios está hablando, es un mismo tema, es una misma cosa que Dios quiere hacer hoy y que quiere que entendamos hoy. Y hermano, hoy quiero hablar bajo este tema que Dios me lo puso así: Dios es más real que tu gigante. Dios es más real que tu gigante. Y es la palabra, bajo este tema queremos compartir esta mañana. Es de un pasaje bastante conocido, que aún los niños se lo saben de memoria. ¿De quién creen que vamos a hablar? ¿De quién? De Goliat. Mire, todos enfrentamos en nuestra vida gigantes, siempre va a haber gigantes en nuestra vida. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Pero nosotros decidimos si enfrentamos esos gigantes o si huimos de ellos. Nuestros gigantes pueden estar representados, porque usted puede decirme: no, pues aquí no hay gigantes, yo no sé a qué se refiere, pero vamos a aplicarlo. Nuestros gigantes pueden estar representados por nuestros temores. ¿Cuántos han tenido temor, hermano, en estos días? Gracias a Dios que nadie. Complejos, ¿cuántos tienen algún complejo, alguna debilidad? Tentaciones, circunstancias adversas, pensamientos que no son de Dios, sentimientos de inferioridad y todas estas cosas, hermanos, que pueden representar los gigantes que tú y yo a veces enfrentamos. Y esta es la causa por la cual mucho creyente, muchos cristianos empiezan a servir a Dios. Y cuando surgen estos gigantes, cuando surgen estos problemas, lo que piensan es en tirar la toalla, como luego decimos, en dejar todo y regresarnos atrás, porque sentimos que no podemos, que no vamos a poder. Entonces, en ese tema es en el que nos vamos a centrar hoy en esta mañana, hermano. Es la palabra de Dios para nosotros, amén. Y pues vamos a orar. Antes de dar inicio y de leer su palabra, vamos a orar y ponernos en las manos de nuestro Dios. Que usted esté con la expectativa de lo que Dios va a hablar. Que aunque usted diga que es una historia que ya me la sé de memoria, pues qué bueno, porque la va a entender mucho mejor. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en esta hora te agradezco, Señor, por la oportunidad que me concedes de estar aquí. Permíteme ser solamente ese vaso, ese canal, Señor, a través del cual pueda fluir tu palabra esta mañana y que los corazones, las vidas, el alma de cada persona esté dispuesta, disponible para ti, Señor, para tu palabra, y que hoy sucedan maravillas y milagros entre nosotros, Señor, como lo estás haciendo, Padre. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea viva y eficaz
porque así lo es, Padre, pero que se haga viva en cada corazón, en cada vida de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, puede tomar su lugar, hermano. Mire, Dios me habló acerca de este tema, platicando con una persona. Esta persona me comentaba cómo ella tenía pensamientos, sentimientos muy fuertes que no lo dejaban hacer la obra de Dios, lo que Dios había planeado y Él está hablando a su vida. Y cuando hablaba con esta persona, Dios me decía, ese pensamiento, ese sentimiento que tiene, es un gigante y es real lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Pero me decía, pero yo, Dios, soy más real y más poderoso que ese gigante. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque tenemos un Dios poderoso. Amén. Entonces, por eso, hermanos, Dios me hablaba de compartir este mensaje hoy, y quiero recalcar esa frase. Si es cierto, tu gigante es real, ese pensamiento, ese sentimiento, esa circunstancia, ese problema es real. Pero más real que ese pensamiento, que esa situación que tú estás pasando, que estás viviendo, que eso que tú dices no me deja avanzar, no me deja crecer, no me deja servir con libertad. Bueno, pues mayor y más real que eso es nuestro Dios. Amén. Más real y más poderoso es nuestro Dios, nuestro Padre eterno. Y mire, en esta historia que vamos a ver en la Escritura, y no se me duerme, hermano, porque cuando empezamos a leer y a leer la palabra, como que la palabra nos relaja además, ¿verdad? Nos da mucha paz la palabra de nuestro Dios. Entonces estemos ahí al pendiente de nuestro vecino, de la palabra de Dios, pero también ahí de nuestro vecino y dígale amén. Amén. Nomás no le pegue tan recio. Mire, Israel en los tiempos del rey Saúl tenía un gigante llamado, ándale, sí se sabe en la historia, Goliat. Él era un héroe de los filisteos, un pueblo enemigo. Los filisteos eran enemigos de Israel, hermanos. Y este gigante incomodaba al pueblo de Dios. Este gigante oprimía al pueblo de Dios. Este gigante avergonzaba a la nación, hasta que un día alguien se atrevió a enfrentarlo, a este gigante, a este Goliat. ¿Cómo se llamaba? David. No, ya no voy a predicar, ya se lo sabe. David. Estaban, dice la Escritura, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17. Dice la Biblia que se pusieron en orden de batalla, listos para la guerra, el pueblo, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Dice que un ejército estaba en una montaña y el otro ejército en otra montaña, y en medio de ellos el valle. Y cuando se ponían en orden de batalla, listos, del ejército de los filisteos, salió un hombre, un gigante, que le hemos llamado gigante, ¿verdad? Llamado Goliat. Y vamos a ver qué era lo que hacía, cómo era este hombre. Y la primera cosa que quiero mencionarles es un enemigo real. Un enemigo real. Este enemigo del pueblo de Dios lo vemos descrito, toda su descripción la vemos del versículo 4 hasta el versículo 7. Si usted está tomando notas, nuestro primer punto es un enemigo real. Nos lo describe la Escritura en el versículo 4 al versículo 7. Dice este pasaje, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo,
y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro e iba su escudero delante de él. Fíjese este hombre cómo lo describe la Escritura. Les digo, estaban los dos ejércitos, filisteos y el pueblo de Dios, Israel, y salía este filisteo a enfrentar al pueblo de Dios y vemos su descripción en estos versículos del 4 al 7. Y si usted se da cuenta, hermanos, ese era un hombre que dice la Escritura que tenía una altura de 6 codos y un palmo. Si usted hace ahí la conversión, va a salir entre 2.93, 2.97, casi 3 metros de alto. ¿Quién es el más alto aquí, de los que están aquí presentes? Después de mí, cualquiera, ¿no? Pero un hombre más alto que ustedes hayan conocido, ¿cuánto medía? El más alto que ustedes se han topado en su vida. 2.10. Oh, ese está bien alto. Yo tenía un tío que medía 1.90, creo. Muy, muy alto. Bien alto. Bueno, imagínese todavía casi 1 metro más. O sea, este hombre medía casi 3 metros. Por eso le hemos llamado gigante. Porque es una altura más de lo normal, de lo que continuamente vemos. Casi 3 metros medía este hombre. Estaba altísimo, hermanos. Y luego no nada más eso, no nada más era su altura. La Escritura nos describe y nos dice cómo venía este hombre. Traía un casco de bronce, imagíneselo. Imagínese usted que usted fuera parte de ese ejército y se le parara enfrente a este hombre de 3 metros con casco de bronce, dice la Escritura, una cota de malla que cubría todo esto, la cota. Luego nos dice el peso, sus piernas traía grebas de bronce, o sea, todo lo que cubría esta parte hasta el pie, cubierto también. O sea, venía cubierto él totalmente, hermano. Casco, la cota, las grebas para las piernas, una jabalina, una lanza. Y todo esto pesadísimo. Algunos piensan que toda su armadura de este hombre podía llegar a pesar hasta 100 kilos. Imagínese el hombre, ¿cómo se vería? Impresionante, hermano. Ya nada más que una persona tan alta, pero ahora imagíneselo como lo describe la Escritura, con su casco y toda su armadura de bronce, hermanos. Era algo que impresionaba. Nosotros no lo podemos ver físicamente, pero nos lo podemos imaginar. Puede usted buscar ahí en internet y ver fotos que se puedan asemejar a este hombre. Y era algo impresionante. ¿A cuánto les hubiera dado miedo enfrentar a este hombre? A cualquiera, hermano. Imagínese este hombre altísimo, para traer toda esa armadura muy fuerte. Entonces, este enemigo, hermanos, era un enemigo real. No se lo estaba imaginando el pueblo. Era un enemigo grande, alto, fuerte, con una armadura impresionante y con estrategias para derrotar a sus enemigos. Era impresionante este gigante. Paladín nos habla de una palabra hebrea que significa un intermediario, un hombre entre dos. La idea es que este hombre se interponía entre los dos ejércitos y luchaba representando a los filisteos. Era alguien que se ponía para defender a su ejército, a los filisteos. En el diccionario secular, un paladín, porque viene ahí en la Escritura, es un caballero fuerte, valiente, que se distingue por sus hazañas. Es un héroe.
Un paladín es un héroe por las hazañas que hace. Ese era Goliat. El enemigo real del pueblo de Dios era Goliat, un hombre de hazañas, un hombre que había hecho grandes cosas y que hoy estaba enfrentando al pueblo de Dios, hermano. Así usted y yo enfrentamos gigantes muy reales, hermano. Los gigantes que enfrentamos son reales y los podemos ver de esa manera. Esos pensamientos que has tenido, esa angustia, esa aflicción, esa enfermedad, ese pecado, esa tentación, lo podemos ver de esa manera, como un gigante, un fuerte que no podemos contra él. Así lo veía el pueblo de Dios. Un tremendo gigante, hermano. Y así puede ser lo que tú estés enfrentando, que lo veas tú de una manera que no hay salida, que no hay solución, que ese gigante es más grande que tú, que tus fuerzas, ese pensamiento, ese sentimiento que tú tienes, esa debilidad, dices, no puedo, Señor, no puedo. Pero, hermanos, ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro Dios. Pero este gigante, hermano, imagínese el pueblo de Dios lo que estaba viviendo al ver a este hombre tan impresionante. Este enemigo real les desafía al pueblo de Dios. Y lo vemos ahí en el versículo 8 al 10. Este gigante desafía al pueblo de Dios. Este enemigo real te desafía, te reta, te provoca, de tal manera que acaba con tus fuerzas, con tu destreza muchas veces, con tus habilidades. Era lo que estaba provocando este enemigo. El enemigo gigante desafía al pueblo de Dios. Dice el versículo 8, miremos el desafío. Dice, y se paró y dio voces, este Goliat, a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Estaba desafiando, hermanos, este enemigo real. Estaba desafiando al pueblo de Dios, hermano. Desafiándolo, retando, provocando al pueblo de Dios y diciéndole, aquí estoy, si usted, que venga un hombre de ustedes contra mí. Si me vence, nosotros somos sus siervos. Pero si yo los venzo, ustedes van a ser nuestros siervos, nos van a servir. ¿Y qué cree que hizo el pueblo? Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Este gigante estaba desafiando al pueblo de Dios. Y usted y yo, hermanos, somos desafiados con esos problemas, esos sentimientos, esos pensamientos que estás pasando. Esas situaciones te desafían. ¿Y te desafían a qué? A dejar todo. A perder la paz, a perder el gozo, a perder la fe. Más que enfrentarlo. Te desafía a que dejes todo, hermano. Sin enfrentarlo, el pueblo de Dios a este gigante ya se veían derrotados. Ya se veían, hermanos, derrotados porque este gigante, él quería provocar dos cosas y que lo logró en el pueblo. Lo digo porque viene ahí en la escritura. Al hacer él salía con, imagínense, toda su armadura y gritaba al pueblo de Dios desafiándolos, como a lo mejor te grita ese gigante y te desafía para causar dos cosas. Y este hombre causó dos cosas en el pueblo de Dios y lo vemos ahí en el versículo 11. Con este desafío
el gigante logró dos cosas en el pueblo. Y dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué provocó, hermano? ¿Qué dice la palabra? Se turbaron y tuvieron gran miedo. No dice miedo solamente, dice gran miedo. Estas dos cosas, hermano, que cuando estás enfrentando un gigante, cuando estás enfrentando un pensamiento, una sensación, un sentimiento que te está desafiando a dejar todo, a rendirte, a que te rindas, quiere causar principalmente estas dos cosas, turbar y gran miedo. Este hombre tenía su estrategia de verse impresionante, pero también de causar, de amedrentar al pueblo de Dios, causando estas dos cosas, turbar al pueblo. Y mire, es muy interesante la palabra en hebreo para turbar, naká, con K, naká, acento en la última A. La raíz primaria significa golpear. La palabra turbar, golpear, puede ser ligero o severamente, puede ser literal o figurativo en el hebreo. Y en el diccionario normal, secular, dice turbar es alterar el estado, el ánimo, confundiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer o qué decir. ¿Cuántos se han sentido turbados, hermano? Turbados por eso que estás viviendo, por lo que estás pasando. Que te digo, puede ser desde una tentación que estás enfrentando, un problema, pensamientos, sentimientos, situaciones, y lo principal que quiere hacer el gigante es esto, turbar, alterar el ánimo, confundiendo a la persona. Y yo pensaba en esta palabra que significa golpear, cuando hablamos de turbar. ¿Cuántos alguna vez se han peleado? Hablo literal. O les han dado un golpe como no queriendo, o han sufrido algún accidente y se han pegado y los han, como luego decimos, noqueado. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Fernanda? ¿Te peleaste o te caíste, Fernanda? Te turbo. Nunca yo me he dado un golpe así, pero me imagino que cuando te pegan, pierdes la concentración, puede que no respondas, no sepas dónde estás, qué estabas haciendo, no sé. Pero causa turbar, es la idea de cuando te golpean y que te quedas que no sabes ni qué hacer, ni qué decir, ni nada, porque estás turbado. Bueno, pues esa es la sensación del pueblo, lo que estaba sintiendo, siendo turbado por este gigante. Se quedaron sin saber qué hacer, ni qué decir, hermanos. Se quedaban paralizados, estaban turbados. ¿Cuántos cristianos ahorita hay que están turbados en su alma, en sus pensamientos? No saben qué hacer, qué decir, y están pensando en rendirse mejor, porque es tanto lo que están pasando, lo que están viviendo. Pero es lo que quiere este gigante, turbar. Y la segunda cosa es el miedo. El miedo significa asustar, amedrentar, atemorizar, espantar. Era lo que el pueblo estaba sintiendo, estaban siendo turbados y tenían gran miedo, hermano. Y mire el versículo 24 lo que nos dice.
No eran nada más unos cuantos, todos estaban de esa manera. Dice el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor. Todos los varones, pues el ejército eran puros varones. Todo el ejército tenía gran temor de este gigante, hermano. Estaban siendo turbados, amedrentados, tenían miedo. Y ese era el propósito de este gigante, amedrentar al pueblo de Dios para que se rindiera aún sin luchar. Y esos gigantes que estás viviendo, que estás enfrentando, hermanos, son reales, están pasando, pero más real es nuestro Dios. El propósito de ese gigante solamente es causarte turbación en tu vida, que te asustes, que quieras desistir de seguir adelante, hermano. Que quieras desistir de seguir en el camino de Dios, que quieras desistir de seguir sirviendo a Dios, que quieras desistir de seguir siendo ejemplo en tu casa, en tu hogar. Es lo que quiere provocar estos gigantes. Yo no sé cuánto tiempo tengas enfrentando esto. Esos pensamientos, esos sentimientos, esas luchas, esos problemas. Pero mire, el pueblo de Dios, el tiempo que lo vivió en el versículo 16, estamos en primer libro de Samuel, capítulo 17, y el versículo 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Imagínese el tiempo. Venía en la mañana y en la tarde, mañana y tarde, a turbar al pueblo de Dios, a meterle miedo al pueblo de Dios. Mañana y tarde, todos los días, por 40 días, así estuvo este gigante causando esto en el pueblo. ¿Cuánto tiempo tienes enfrentando esto, hermano? ¿Cuántos días, meses, años que te está causando miedo y turbación? Ahora, este enemigo, este gigante, era real, pero no solamente a veces enfrentas la batalla con el gigante. Muchas de las veces esas batallas también las enfrentamos, no nada más está el gigante, sino que personas muy cercanas a ti te quieren también distraer y desanimar. De que no vas a poder, de que no lo vas a hacer, y te pueden decir, pues no, que Dios está contigo, no, que tú eres cristiano y mira cómo estás, y mira que estás enfrentando esto, y mira que estás enfermo, y mira que tienes escasez, y no que eres cristiano, y no que tu Dios, y comienzan, ¿verdad? Y a veces son personas muy, muy cercanas a ti. ¿Cuántos han vivido esto, hermanos? Nadie. Personas muy cercanas a ti que luego también quieren distraerte y desanimarte para que no pelees la batalla, para que no avances, para que no sigas. Pues David enfrentó también, no solamente iba a enfrentar a este gigante, sino también personas muy cercanas que lo desanimaban para que no enfrentara y para que no siguiera adelante. Uno de ellos fue su hermano. Mire ahí en el versículo 26 de este pasaje, 26 al 29. El hermano de David, mire, David no estaba ahí en el ejército. A él lo mandó su papá porque él cuidaba las ovejas. Su papá le dijo, llévale a tus hermanos qué comer. Y le llevó qué comer a sus hermanos. Y es cuando él se entera de que este filisteo estaba retando, desafiando al pueblo de Dios. Y él, fíjese a lo que se enfrentó, no solamente estaba viendo al gigante, sino que también cuando él quiso enfrentar al gigante, fíjese lo que su hermano le decía, versículo 26 al 29. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Fíjese, su hermano le dijo, tú nada más por pura soberbia estás preguntando, la malicia de tu corazón. Y David lo dejó hablando, dice, no, esto es mero hablar. Se enfrentó con su hermano, quería desanimarlo, distraerlo, pero luego con el rey también, en el versículo 32 y 33. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, del gigante. Tu siervo irá, está hablando David, y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cuántas veces te han desanimado diciéndote no vas a poder? Tú no puedes. Tú no tienes los estudios, tú no tienes la preparación, tú no hablas como fulanito, tú no, tú esto, tú lo otro. X palabras, detalles, hermanos, pero muchos han enfrentado, no solamente están enfrentando ese gigante, sino también personas que los quieren distraer y amedrentar todavía más con palabras diciéndole, no vas a poder, no vas a poder. Y te pueden sacar a relucir tus debilidades, como lo hicieron con David. Tú eres muy pequeño, eres muy joven, y él es un guerrero, él es un soldado desde su juventud. Lo menospreciaban, hermano, que pudiera lograr vencer al gigante. Pero nosotros tenemos, hermanos, que seguir avanzando y no desistir y no dejarnos intimidar ni por el gigante ni por personas que luego vienen a decirte que no se puede, que Dios no te escucha, que Dios no está contigo, hermano, porque esas personas a veces ni son cristianos. A veces son personas incrédulas, que no hay temor de Dios en sus vidas. Personas que ponen en tela de juicio lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo les vas a creer una palabra de ellos? Si son personas que ni siquiera conocen lo que dice la palabra de Dios y no hay temor de Dios en ellos. Tenemos que creerle y escuchar la voz de nuestro Dios. Amén. Entonces, este punto era, tu enemigo es real. El gigante es real. Lo que tú estás enfrentando es real. Pero el segundo punto es, Dios es más real. Dios es más real, hermanos, que ese gigante que tú estás enfrentando. Dios es más poderoso que ese gigante que tú estás enfrentando. Dios es más poderoso porque lo hemos vivido, pero mira lo que dice su palabra ahí en Jeremías 20:11. Pon ahí algo en la cita del primer libro de Samuel, porque ahorita vamos a regresar. Pero vamos a leer este versículo que sé que va a ser de gran bendición para tu vida, hermano, y que si tú puedes y te gusta, subráyalo ahí en la palabra de Dios. Es un texto poderoso de la palabra que te va a ayudar mucho si tú estás enfrentando un gigante en tu vida. El profeta Jeremías, que hace esta declaración, una declaración poderosa, poderosa, hermanos, que tú y yo tenemos que tenerla en nuestro corazón y también declarar esta palabra de Dios en nuestras vidas. Jeremías estaba siendo menospreciado, estaba siendo atacado, tenía sus gigantes muy grandes, muy poderosos, reyes en contra de él, personajes importantes en contra de él, estaba siendo perseguido. Pero mire lo que dice Jeremías.
Y tómate de esta palabra, hermano, y recuerda esto porque es palabra de Dios. Es cierto, tu gigante es real, pero más real es nuestro Dios. Y más poderoso es nuestro Dios. Dice la Escritura, Jeremías 20:11. Dice, mas Jehová, y yo quiero que lo tengan todos y lo lean conmigo. Aleluya, porque la palabra de Dios infunde fe, escucharla, meditarla. Dice la palabra, mas Jehová, ¿qué dice? Está conmigo. Puedes decir eso, hermano, este día, Jehová está conmigo. Aun cuando veas ese gigante que se levanta todos los días, porque hay gente que todos los días está luchando contra este gigante. Hay gente que todos los días está con pensamientos muy fuertes, emociones que lo quieren hacer desistir, pero tú di esta palabra, créela, mas Jehová está conmigo. Está conmigo y dice, y su presencia está conmigo como poderoso gigante. Hay un gigante más poderoso que al gigante que tú estás enfrentando. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, como Dios está conmigo y como Dios es más grande que este gigante que yo enfrento, por tanto dice, los que me persiguen, ¿qué van a hacer? Tropezarán, amén. Y no van a prevalecer. No prevalecerán. Serán avergonzados. Esto le pasó a Goliat y ahorita lo vamos a ver. Serán avergonzados. ¿Y cómo? Amén, en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás, jamás será olvidada. Aleluya. Siguiente versículo dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos. Dios ve tus pensamientos, hermano. Nadie más los puede ver, ni Satanás. Pero Dios sí los ve. Dios sí sabe lo que estás enfrentando, las luchas que estás teniendo. Y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Aleluya. Entonces, más real, hermanos, y más poderoso que el gigante que estás enfrentando es nuestro Dios. Nuestro Dios es más real y es más poderoso. Regresamos a nuestra historia de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17. Y al ver este punto que Dios es más real y más poderoso, quiero que veamos el ejemplo de David ahora. Ya vimos el enemigo real, cómo lo describe la Escritura, pero veamos David, ¿qué hizo David? Mire, David conocía a Dios y su poder. David conocía a Dios y su poder. Él lo describe, David lo describe en el versículo 34 al 37. Primer libro de Samuel 17, 34 al 37. Dice este texto. David respondió a Saúl. Saúl era el rey del pueblo de Israel. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Aleluya. David, hermano, recordó, fíjese bien esto, recordó
las victorias que él había tenido. David recordó cómo Dios le había dado victorias en tiempo atrás. Eran otro tipo de gigantes, eran otro tipo de enemigos. Aquí él menciona, en este pasaje, él menciona al león, al oso, que no son cualquier animal. Para un hombre es casi imposible, pero hermanos, David se enfrentó a esta clase de enemigos, fueran leones, fueran osos, pero Dios, dice, Dios me libró de ellos. De esos enemigos poderosos, feroces, como lo eran el león y el oso, dice, Dios me libró de ellos. Y él recordó esas victorias. Él recordó cómo Dios le dio la fuerza, la capacidad para vencer a esos enemigos que eran fuertes, que eran reales, poderosos. Pero David dice, pero Jehová está conmigo. Yo reconozco el poder de Dios, cómo Él me libró, me dio victorias de aquellos enemigos. Y aunque hoy el gigante era diferente, era un hombre, aquellos fueran animales feroces, también poderosos. Hoy era un gigante, un hombre experto en la batalla, pero era el mismo Dios al que conocía David. Era el mismo Dios poderoso, hermano. El mismo Dios majestuoso, el mismo Dios hacedor de maravillas, que lo había ayudado a vencer al oso, al león. Era el mismo Dios que él pensó, si Dios me ayudó y me sacó con victoria de aquellos momentos, Dios me va a sacar de este gigante. ¿Qué es este gigante para Dios? Porque David conocía a Dios y su poder, hermano. Pueden ser distintos los enemigos que tú enfrentes. Siempre va a haber gigantes que vamos a estar enfrentando, hermanos. Siempre. Sean pensamientos, adversidades, la economía, que parecen gigantes enormes, que no hay salida, que no hay solución. Siempre vamos a estar enfrentando, pero también siempre va a estar Dios como poderoso gigante con nosotros. Amén. Entonces, a mí me impresiona esto. Qué tremendo. David, mire, era un jovencito. Era un joven. Si usted lee la escritura, eres un muchacho, le decía Saúl. Y cuando el Goliat lo ve, lo menosprecia porque lo ve joven y guapo. ¿Cuántos guapos hay aquí? Me daba risa cuando leí este texto porque Goliat lo menospreció por eso. Porque era de buena apariencia este muchacho. Dice, en el versículo 42 dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. ¿Cuántos rubios y hermosos hay hoy? Ya despertaron los guapos. Ay, hasta amén. Sobre todo los rubios. Qué bárbaros. Pero me llama la atención, qué tremendo, que era un jovencito David, hermano. Era un jovencito. Tendría 20 años, 18, 22. Pero ahí andaba David en esa edad, por lo que dice la escritura. Pero a su corta edad, hermano, David había conocido a Dios. Qué hermoso cuando nuestros hijos desde pequeños conocen a Dios, hermano. Qué hermoso que como padre, como madre, tú te esfuerces. Yo sé que a veces es cansado, pero dice la escritura, no te canses de hacer ¿qué? El bien. Y un bien de los padres es ser ejemplo para los hijos de cómo buscar a Dios, de cómo servirle, de cómo amarlo. Y qué tremendo cuando los jóvenes, los niños conocen a Dios y conocen el poder de Dios, hermano, en sus vidas y cómo Él los puede sacar adelante. David, a su corta edad,
Él sabía y conocía a Dios y su poder. David sabía que Dios ayuda a sus hijos en todo momento. En el momento que estés enfrentando, el Goliat que estés enfrentando, el gigante que estés enfrentando, debemos de saber que Dios nos puede sacar con victoria. Amén. David había tenido estas experiencias con Dios, que Dios le había dado la victoria de sacarlo con vida y librarlo del león, librarlo del oso. Lo libró el Señor, lo libró Dios con su poder. David hizo lo suyo, pero Dios le dio las fuerzas, la capacidad, la habilidad para destruir esos enemigos. Y David tuvo esas experiencias con Dios, hermano. Piensa tú, hermano, que estás pasando y enfrentando estos gigantes en tu vida. ¿Has tenido experiencias con Dios? Medita cómo Dios te sacó adelante de esa enfermedad que a lo mejor te decían, no tienes salida. O vas a quedar mal, vas a quedar en esta situación, ya no vas a poder caminar, ya no vas a poder ver. Cuando yo enfrenté la enfermedad en mi vista, ahí me decían, ya no vas a poder volver a ver, necesitas un trasplante. Pero Dios, hermano, conocía yo de su poder, ya Dios me había sacado de otras situaciones. Dije, Señor, tú puedes hacerlo. Fue un gigante enorme en el que me enfrenté, y más cuando uno está joven, pues lo que quiere es verse bien, guapo. y parece un gigante que a lo mejor para otros dices, ay, no, esas situaciones son leves comparado con lo que yo estoy viviendo. Pero cada quien enfrenta diferentes gigantes, hermano. Pero gracias al Señor, porque tuve esa experiencia. Y me acordé de otras que Dios me sacó y que Dios tenía el poder para hacerlo. Confié en Él, creí en su palabra y Él me sanó de eso. ¿Qué experiencias has tenido tú, hermana? Pregúntate, hermano, ¿qué experiencias has vivido de decir, Dios me sacó de yo enfrenté a este gigante? Un gigante a lo mejor que tú dices, no tenía que comer, pero Dios me dio. No podía yo salir, no podía yo hacer esto, pero Dios me sacó adelante. Dios hizo eso. O sea, ¿cuántas experiencias has vivido tú con Dios? Recuérdalo. Cuando enfrentes cualquier gigante, reflexiona y piensa en el pasado, cómo Dios te ha sacado adelante victorioso, y que hoy lo que enfrentas, este nuevo gigante, Él lo hará nuevamente, porque tenemos un Dios poderoso y que es fiel, hermano. Amén. Amén. David conocía a Dios y su poder. David confiaba en Dios. Él no confió en él, hermano. Él confiaba en Dios. Mire lo que dice el versículo 45 y 46. David confiaba en Dios, porque mire lo que dice. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí. David le está diciendo al Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. O sea, con toda tu armadura, Goliat. Mas David venía ¿en qué? Mas yo vengo a ti ¿en qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando se meten contigo, hermano, se meten con Dios. Qué tremendo. Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿En nombre de quién se movía David? En nombre de Jehová, en nombre de Dios. ¿Cómo vamos a enfrentar, hermanos, los Goliat, los gigantes? En el nombre de Dios. En las fuerzas que Dios te da, en la gracia, en la sabiduría que viene de nuestro Dios, hermano. Ahora,
Otra cosa que aprendemos es que David sabía quién era él y las cosas que tenía para vencer a sus enemigos. Versículo 34, vamos a leerlo. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Quién era David? Él sabía que él era un pastor de ovejas. Y cuando él va a enfrentar a este filisteo, a Goliat, el rey Saúl le quiso poner la armadura de él. Todos recordamos ese pasaje, ¿verdad? Donde le quieren poner armaduras. Mira ahí en el versículo 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Mire, David sabía que él era pastor de ovejas. Él sabía lo que él podía y tenía la habilidad. Él lo había practicado muchas veces. Él era pastor de ovejas. Él no iba a poder usar, en ese momento no lo había practicado, el ponerse una armadura, usar una espada. No pudo, dijo, no puedo yo con esto. Y se quitó esas armaduras que le había puesto Saúl, la espada, lo que fuera, y dijo, no, yo aquí, mis piedras y mi honda. La honda, ¿verdad? Era para lanzar, mayormente siempre eran piedras, y se daba vuelta y se lanzaba la piedra para matar animales, lo que fuera. Y tienen una velocidad, agarran una velocidad tremenda esas piedras, hermanos, que es un arma, era un arma en aquel tiempo poderosa. Entonces David dijo, no, él sabía que era pastor, él sabía lo que podía hacer, las armas que él podía utilizar, y fue lo que él hizo, hermano. No usó las armas de Saúl, sino que usó lo que él sabía y podía usar como pastor de ovejas que él había practicado. Y cada uno de nosotros, hermanos, para destruir esos gigantes, tenemos que reconocer quiénes somos. Y quiénes somos. Y yo quiero que usted, es algo tan sencillo pero tan poderoso. Somos nosotros hijos de Dios. Usted tiene que reconocer eso, hermano. Somos hijos de Dios. Si hay gigantes, si se levantan, pero tú eres un hijo de Dios. Y si eres hijo, tienes que Padre en el cielo. Pero un Padre en el cielo no que está distante, lejos, sino un Padre en el cielo que se hace presente en mi vida. Un Padre celestial, detallista, hermano. Muy, muy detallista, nuestro Padre eterno. Que tenemos que aprender a ver los detalles de Dios, hermano. Dios te llena de detalles y no has sabido apreciarlos. Porque es un Padre del detalle, pero el cristiano está tan perdido a veces en problemas, circunstancias, sus pensamientos, que pierde de vista todos los detalles poderosos del Padre. Aprende a ver los detalles de Dios, hermano. Los poderosos detalles de nuestro Padre Celestial.
y aprende a verlos y a agradecerlos. Nunca pierdas esto, que tú eres un hijo de Dios. Cuando uno ha recibido a Cristo en su corazón, ha renunciado al pecado, dice la Escritura que se nos ha dado autoridad, poder de ser hechos hijos de Dios, dice San Juan 1:12. Se nos delegó, se nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú y yo somos hijos de Dios, tenemos Padre que puede obrar a nuestro favor, pero también, hermano, tú tienes dones y talentos que tienes que poner en práctica. Que aunque estén esos gigantes, tú tienes que desarrollarlos y ponerlos en práctica. Y tienes, como hijo de Dios, tienes armas poderosas que no estás usando muchas de las veces, como es, yo nada más puse 3 aquí, pero hay muchas: la oración, la palabra, la fe. La oración, la palabra y la fe, hermano. Armas poderosas para destrucción de fortalezas, amén. Así que, hermanos, cuando enfrentes un gigante, no quieras vencer como los vence el mundo. Tú dices, es que tengo eso, lo otro, voy a ir y hacer, mi vecino hizo eso, hizo lo otro. Ve primero a Dios, hermano. Primero a Dios, busca a Dios primero, su voluntad, su guianza. David sabía esto, sabía quién era y las cosas que podía usar para vencer a sus enemigos. Tú y yo tenemos que reconocer que somos hijos de Dios y que tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, como son la oración, la palabra y la fe. Amén. Hay que usarlas. Hay que usar estas armas que Dios nos ha dado. Otra cosa es que David se centró en el área desprotegida del gigante. ¿Dónde le dio la piedra al gigante, hermano? ¿Se acuerdan esa historia? ¿Dónde le dio? ¿No? Como dice la maestra de niños, en la frente. Nuestra hermana Tiara. Versículo 49. Dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Imagínense a qué velocidad iría esa piedra, hermano. Algo tremendo, poderoso pasó. David hizo lo suyo, pero Dios le dio la fuerza a esa piedra de tal manera y le dio en el único lugar desprotegido. Traía su casco, nada más esta parte yo creo que traía sin cubrir, pero todo lo demás traía cubierto. La piedra dio en la frente y una sola piedra utilizó para que ese gigante cayera con su rostro en tierra, dice la Escritura. Estaba tremendamente cubierto este gigante, se veía invencible. No había por dónde pudiera caer, por dónde ceder, vencerlo. Y me gustó una frase que encontré de un comentarista que dice, todos los demás pensaron esto: Goliat es tan grande que no puedo vencerlo. Pero David pensó, Goliat es tan grande que no puedo fallar. No puedo fallar. Y es como un cristiano debe de ver a los gigantes, hermano. Y mire, cada gigante que has enfrentado en tu vida son oportunidades de Dios. Míralo de esa manera. Oportunidades de Dios. ¿Para qué, hermano? Para crecer, para avanzar, para que tu fe crezca, para que madures, para que avances a otro nivel. Mire, David cuando venció a Goliat, el rey dijo, ¿y de quién es hijo este chamaco? Diríamos aquí, ¿verdad? ¿De quién es hijo este muchacho? Y ya le dicen, ¿de quién? Y después de que David vence a Goliat, mire, David ya había sido ungido para ser rey, pero todavía no había llegado a su posición. Pero cuando él vence a Goliat,
él vence a Goliat, es llevado ante el rey. Y el rey lo mantuvo ahí con él. De ser pastor de ovejas, estuvo con el rey. Qué tremendo. Cuando tú enfrentes ese Goliat, son oportunidades de Dios. Son bendiciones que vienen de Dios, hermano, para tu vida. Pero que hay que vencer ese Goliat. Hay que hacer lo que nos corresponde y Dios nos va a dar la victoria, porque Dios nos quiere llevar a otro nivel, Dios nos quiere llevar a hacer otras cosas, pero tienes que pasar por ese gigante, tienes que vencer ese gigante. David, cuando venció ese gigante, te digo, él fue llevado por el rey Saúl. Dice la escritura en el 18:5 de ahí del primer libro de Samuel. Estamos viendo este punto de que cada gigante es una oportunidad. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Cómo la ve? Enfrentó a Goliat y Dios lo llevaba a avanzar, a avanzar. Tienes que vencer ese enemigo, hermano. Tienes que salir victorioso de eso y avanzar, porque hay cosas de Dios preparadas para ti. No te quedes ahí en esa montaña turbado, temeroso como todo el pueblo de Israel. No, sé un David que aprovecha las oportunidades de Dios, porque Dios te va a llevar a otro nivel. Dios te va a llevar a algo poderoso en Él. ¿Cuántos le creen a Dios, hermano? Hazlo, hermano. Sal de eso. Vence lo que sean tus pensamientos, sentimientos. Dile, Señor, en tu nombre. No voy en mi nombre. David no dijo, yo por mi casa. No, no. En el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Dios, yo lo voy a hacer, Señor, porque tú me quieres llevar a otro nivel, a otras cosas. Pero que ese gigante me está deteniendo y Dios no quiere eso, hermano. Amén. Entonces, son victorias, son puertas a otro nivel, hermano. David lo aprovechó. Y por último, David tenía un propósito. Todo en nuestra vida debe ser el propósito. David no era lucirse él. No era nada más porque le iban a dar a la hija del rey, porque iba a tener dinero. No, 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 no. Vemos el propósito bien definido cuál era, y ese debe ser nuestro propósito en nuestras vidas. Cuando no cedemos ante esos gigantes, cuando no vuelves atrás por esos gigantes que estás enfrentando, tú estás cumpliendo este propósito que dice David, versículo 46 y 47, primer libro de Samuel 17. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra, ¿qué? Sabrá que hay un Dios en Israel. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. El verdadero propósito, hermanos, de David era que el nombre de Dios no quedara avergonzado y fuera glorificado Dios. Porque Él dice aquí, toda la tierra va a saber que hay un Dios con Israel. Que la gente vea, hermano, cómo tú sales y vences las situaciones porque Dios está contigo. Que conozcan que a través de tu vida, hermanos, hay un Dios. El propósito de David, él decía, que sepa toda la tierra que hay un Dios en Israel. Que sepa toda la congregación de Israel que hay Dios entre nosotros. Que de Jehová es la batalla, que de Jehová es la victoria. Amén. Que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Porque cuando tú no te detienes aún enfrentando gigantes, tú estás glorificando el nombre de Dios.
Tú estás dándole gloria al nombre de Dios, porque mira, los demás te van a ver y van a decir, oh, este hermano, mira, pasó por esto, pero Dios lo sacó adelante. Mira, el hermano con todo y lo que está batallando, pero mira, va avanzando, va creciendo, va saliendo adelante. ¿Qué estás trayendo al nombre de Dios? Que otros lo conozcan, que otros le den gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Ese debe ser el propósito nuestro, hermano. Cuando no desistes, cuando no te rindes ante el gigante, tú estás glorificando el nombre de Dios. ¿Cuántos quieren darle gloria a Dios con sus vidas? Aún con el gigante que estés enfrentando, no desistas, hermano, no te rindas, sino que le traigas gloria al nombre de nuestro Dios. Y el Señor te va a sacar victorioso y vencedor. Con esto aprendimos, hermanos, que no importa el tamaño de tu gigante, la altura de tu enemigo, lo más importante es confiar en el cuidado de Dios. Él nunca te desampara. No te rindas ante el Goliat, mejor enfréntalo confiando en la ayuda de Dios. Más que en cualquier otra cosa, y que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Yo te invito esta tarde que todos aquellos que están enfrentando algún gigante, sea la clase que sea, hermano. Les digo, puede ser desde pensamientos de derrota, sentimientos, frustraciones, necesidades, enfermedad. No importa qué tan grande se vea, hermano. Tú has tenido experiencias con Dios y tú sabes que Dios te puede sacar adelante, que Dios puede hacer un milagro hoy en tu vida. Pero tenemos que venir y rendirnos a los pies del Señor y decirle, Señor, glorifícate en esta situación que estoy viviendo, Señor. ¿Cuántos quieren que Dios se glorifique en su situación, hermano? ¿Cuántos hoy venían con pensamientos de derrota? ¿Cuántos hoy venían con pensamientos de decir, hasta aquí llego? De rendirte en lo que estás haciendo para Dios, en tu casa, en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, decir, no, esto ya no vale la pena. No desistas, hermano. Que el nombre de nuestro Dios no sea avergonzado por causa nuestra, sino que sea glorificado. Así que yo te invito, hermano, hermana, que hoy vengamos y nos humillemos ante Dios. Y que recuerdes esta palabra siempre, que más real que tu gigante es Dios. Y que más poderoso que tu gigante es Dios. Amén. Así que, creyendo en esta palabra, hermano, lo que Dios nos ha hablado, yo te invito a que pasemos aquí al altar. Si te quieres hacer una silla, hincarte, postrarte, pararte, como sea, pero vamos a ir a nuestro Dios, a Jehová, que está con nosotros como poderoso gigante, y decirle, Señor, ayúdame, que pueda derrotar este gigante, Señor, en tu nombre, Dios. Dame la victoria, Dios, y pídele lo que estás pasando, lo que estás necesitando. Presenta a Él tu causa, como lo hizo Jeremías. Llevó su causa delante de Dios. Amén. Aleluya. Padre, en esta hora, Señor, te agradecemos la palabra que tú has hablado. Yo te creo, Señor. Y si no fuera, Dios, por ti, yo ya no estaría, Señor. Ya hubiera desistido en muchas áreas de mi vida. Pero ha sido solo tu mano, ha sido solo tu gracia la que me ha sostenido. Y te agradezco porque nos has dado victorias tras victoria. Yo te pido hoy que cada persona que hoy está disponiendo su corazón, que hoy pasa a este altar a decirte, Señor, hay gigantes que estoy enfrentando y siento que no voy a poder. Se hacen
más fuertes y más poderosos que yo. Pero que hoy, Señor, tu presencia viva se manifieste en sus corazones, en sus vidas. Y que a través de cada uno de nosotros tú seas glorificado. Obra, Dios, obra, Señor. Aquel que está enfrentando tentaciones en su trabajo, en su propia casa, que son gigantes que se levantan, que pueda salir victorioso, Señor. Yo te invito, hermano, que vengamos a Dios, que nos humillemos a Él. Si tú has cedido ante la tentación, hoy es el día para que le digas: Señor, perdóname. Perdóname, Dios. Hoy es el día para rendirnos delante de Él y decirle: Señor, aquí está mi vida. Estoy enfrentando a este gigante, Dios, que siento que es más fuerte que yo. Pero sé que tú me vas a dar la victoria, la estrategia para vencer en tu nombre. Hoy ven a Él, hermano, y preséntale tu causa y dile: Señor, aquí estoy y no me quiero rendir, no quiero desistir de seguir en el camino, de seguir avanzando, de seguir confiando en ti, porque sé que tú quieres llevarme a otro nivel, a otro tiempo, Señor, a otras cosas en ti, Dios. Aquí está cada persona, Señor, cada familia, Dios, cada joven, cada adolescente, Señor, que están enfrentando enemigos gigantes, poderosos delante de ellos, pero que hoy, Señor, tu presencia, tu poder, Señor, los esté llenando de tu gracia, de sabiduría para enfrentar, Señor, a cada enemigo que se levanta en sus vidas. Señor, si hay escasez, Señor, mi Dios, que hoy tú seas derramando bendiciones sobre tu casa, sobre tu iglesia, que lo que nos has enseñado podamos confiar en ti, tener fe en ti, Señor, y avanzar. En el nombre de Jesús, aquellos, Señor, que están enfrentando un gigante de enfermedad, Dios, hoy puedan ser sanos por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquellos que están enfrentando, Señor, pensamientos de derrota, de desánimo, Señor, hoy tu Espíritu Santo esté obrando en sus corazones, en sus vidas, porque tú nos has sacado adelante y nuevamente vas a sacarlos adelante en victoria, porque tú eres el mismo Dios, tú eres el mismo Dios poderoso, tú eres real, Señor, tú eres real, Padre. Obra, Señor, en tu iglesia. Te ofrezco todo. Obra, Señor, obra, Dios, porque más poderoso que cualquier enemigo, que cualquier gigante que esté enfrentando, Señor, los jóvenes, los adolescentes, las madres, los padres de familia, Señor, más poderoso eres tú, Dios. Más poderoso eres tú, Señor. Y hoy conocemos, hoy recordamos que somos hijos tuyos, Señor. Y que tenemos Padre en el cielo, un Padre que nos escucha, pero que también nos responde con poderosos hechos. Obra, Dios, de una manera poderosa, poderoso hoy este día, Señor. Porque tú eres real, porque tú eres vivo, porque tú eres hacedor de maravillas. Y así como estuviste con David, así como le diste victorias a David, Señor, así hoy des a tu iglesia, a tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, iglesia, y dile: Señor, victoria en tu nombre, Señor.
Victoria en tu nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Obra, obra, Dios, opera. Opera, opera maravillas. Maravillas, maravillas, Dios. Señales y milagros poderosos. Instrucciones claras, Señor. Para tu iglesia, para tu pueblo y este día, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ora, todo pensamiento, Señor, que quiera detenernos de hacer tu voluntad, hoy se ha llevado fuera de nosotros, y vengan tus pensamientos, tu palabra a nuestras vidas, y sean pensamientos tuyos de victoria, de bendición. Pensamientos de derrota se han quitado, Señor. Pensamientos, Señor, y luchas que no son nuestras, Dios, en el nombre de Jesús. Opera, Dios, hasta lo más profundo de cada corazón, de cada vida hoy, Dios. Da tú la victoria. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, y alaba, y alaba. Yo te invito a que ahorita expongas tu causa, hermano. Expon tu causa delante de Dios. Dile, Señor, te presento esto. Ayúdame a salir victorioso. Dios te quiere sacar con victoria, hermano, hermana, pero no desistas. No te rindas. Persevera, avanza, no te estanques, no te quedes paralizado, avanza. Es tiempo de avanzar, es tiempo de caminar en el Señor. No te paralice el temor, tú avanza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile, Señor, en tu nombre voy a avanzar. En tu nombre voy a hacer eso que tú me has enviado a hacer, Señor. En tu nombre lo voy a hacer. He tenido este gigante enfrente de mí, pero en tu nombre lo voy a hacer, Señor. Aún palabras de otros que me dicen que no se puede, pero en tu nombre, Señor, se ha hecho. En tu nombre se ha hecho. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Manifiesta tu gloria. Manifiesta tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, opera hoy milagros. Quita enfermedad, quita dolores, Señor, achaques. En el nombre de Jesús, venimos a ti pidiéndote hoy sanidad. Sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que seamos un pueblo fuerte, un pueblo que se esfuerza, un pueblo que es valiente, Señor, para seguir adelante, para avanzar, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos en el nombre de Jesús. Vamos en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Dios, gracias, porque tú eres más real que el problema. Porque tú eres más real que cualquier enemigo. Porque tú eres más real que cualquier gigante. Porque tú eres más real que cualquier turbión que se quiera levantar. Tú eres más real que cualquier tempestad que se pueda levantar. Tú eres más real que todas esas cosas. Y más poderoso tú eres, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Tú estás, Señor. Tu presencia, Dios. Gracias, gracias, Señor, gracias. Bendecimos y exaltamos hoy tu nombre. Gracias porque tú te manifiestas, Señor.
Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz, y en ella confiamos, en que no volverá vacía, sino que hará y cumplirá el propósito para lo cual fue enviada esta palabra, Señor, en tu nombre, Padre. Gracias, gracias. Dale gracias a Dios, hermano. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Alaba a Dios. Dile gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, que no desistamos, que perseveremos, porque tú nos llevarás a otras cosas que no nos imaginamos. Pero está en perseverar y no desistir, Señor. No rendirnos, sino avanzar. Avanzar en tu nombre. Ori lava, yaba, canta, yaba, sira, lava, yaba. Ira, lava, yaba. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, tú estás aquí. Tú estás aquí, Dios. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Dios. Tú estás aquí, Dios. Aleluya, aleluya.